Conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas. Hombres distintos, épocas distintas, el mismo Dios. Escaparon del filo de la espada. Apagaron la violencia del fuego. Cerraron bocas de leones. Siendo débiles, fueron hechos fuertes. Perseguidos, quemados, aserrados. No les importó nada. Héroes de la fe. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles
héroes de la fe. Hermanos y hermanas, junto a mi esposa les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y en el convencimiento de que Él nos está cuidando en estos momentos de aflicción para el mundo, mas no para su pueblo, y no nos desamparará como lo dice su palabra. Un abrazo. Me ha correspondido en esta serie de devocionales en donde se busca conocer a los grandes héroes de la Biblia, presentarles a Moisés. He tomado como base para este breve devocional el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículos del 24 al 26, y lo he titulado Moisés, héroe de la fe. Este capítulo del libro de los Hebreos ha sido clasificado por la mayoría de los teólogos como la galería de los hombres de la fe, o como el museo de los héroes de la fe, porque aquí se nos muestra o describe a los más grandes hombres y mujeres de Dios, como un ejemplo para que nosotros les imitemos y podamos considerar qué es lo que se necesita para vivir por fe. Si realmente queremos saber cómo es esta santidad práctica, vamos a tener que estudiar y tener en cuenta el ejemplo de la vida de Moisés. Contexto histórico. Éxodo capítulo 1. ¿Qué nos dice Éxodo capítulo 1, de 8 en adelante? Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Remesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. En este capítulo del libro de Éxodo se nos presenta claramente el contexto en que nace y se desenvuelve Moisés. Pasados los años y ya en otro contexto histórico, con la aparición de nuestro Señor Jesucristo en este mundo y el surgimiento de la iglesia cristiana, surge también la persecución y el sufrimiento de esa generación del pueblo judío. Los primeros años del cristianismo a estos hombres y mujeres los echaban al Coliseo romano. Los quemaban vivos, los hacían antorchas humanas. Esta generación de judíos verdaderamente tenía que vivir por fe. Por esta razón es que a estos judíos convertidos a Jesús se les envió esta carta, la carta a los hebreos. Esta carta tenía el propósito de confortarles, animarles, exhortarles y enseñarles a través de estos grandes hombres de fe. Sacrificios de Moisés. Moisés sacrifica 3 cosas en su vida para el beneficio de su alma, para el desarrollo y crecimiento espiritual y para el servicio a Dios. Y al hacerlo hizo 3 de los más grandes sacrificios que cualquier ser humano puede hacer. Tenemos que recordar que cuando vivimos por fe y seguimos a Jesucristo, debemos negarnos a nosotros mismos. Como dice en Lucas
capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice así: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Tenemos que negarnos. ¿Pero qué significa esto? Hermanos y hermanas, negar muchas cosas que desea mi carne, gustos que yo pudiera tener, pero que sin embargo son ajenos al placer de Dios. Tenemos que crucificar nuestros impulsos sexuales, por ejemplo, nuestros deseos carnales. Tenemos que morir interiormente. Eso es negarse a sí mismo. Tenemos que cargar nuestra cruz. ¿Pero qué significa esto? Cargar una cruz en los tiempos de los cristianos era un símbolo de ignominia, vergüenza, de persecución, porque solo los criminales, los desechados de la sociedad, se les crucificaba por ser rebeldes al imperio romano. Y cuando Cristo fue crucificado, le pusieron en medio de dos criminales. Cuando Cristo nos dice que debemos cargar nuestra cruz, nos está llamando a identificarnos con Él públicamente, en la vergüenza, en la persecución y en el odio que el mundo le tiene a los cristianos. Cuando nosotros nos identificamos con Cristo, especialmente nuestros jóvenes en sus colegios, escuelas, universidades, van a ser marginados, rechazados, objetos de burlas, ofensas, malos tratos, etc. Hay un precio por seguir a Jesús. Mateo capítulo 10, versículo 33 dice lo siguiente: ya cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero volvamos al sacrificio de Moisés. La primera cosa que Moisés sacrifica por seguir a Dios la encontramos en el versículo número 24 de Hebreos 11. Que dice lo siguiente: por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Según el relato bíblico de Éxodo capítulo 1 y 2, como ya vimos, los padres de Moisés lo pusieron en una arquilla y lo echaron al río Nilo, el cual estaba infectado de cocodrilos, siendo encontrado por la hija del faraón, que lo adopta como a su hijo. Hermanos, podríamos hacer una analogía entre este relato y la vida actual. Nosotros, padres, abuelos, etc., entregamos a nuestros hijos y nietos a Dios, pero no podemos evitar que salgan a la sociedad, que es como el río Nilo, lleno de cocodrilos, y el cual nos arrastra en sentido contrario a lo que Jesús nos pide, y nos ofrece un mundo lleno de placeres y tentaciones, que es lo que representa Egipto. Pero hermanos, tenemos y debemos confiar en la providencia divina, como se manifestó en la vida del bebé de Moisés. Los padres de Moisés por fe lo pusieron en el río Nilo, para que no fuera asesinado por el faraón. Moisés era el nieto del faraón y como tal llegaría a ser el rey de Egipto. Si él se hubiera contentado con ser un hombre poderoso como ninguno en aquella época, oportunidad que tuvo en sus manos, cuando ya era un hombre en la plenitud de su madurez, con 40 años de edad. Hermanos, detengámonos a pensar y reflexionar un poco más en este hecho. La tentación a la que Moisés fue sometido y el sacrificio que tuvo que hacer para rehusar ser llamado hijo de la hija del faraón y los beneficios que ese estatus le concedía, de hecho, pudo haber sido el próximo gobernante de Egipto. Aquí tenemos a un hombre, Moisés, igual que tú y yo, con las mismas pasiones, oportunidad increíble de tener una posición política, rango, influencias, autoridad, honores, riqueza, todo esto estaba delante de él. La segunda cosa que Moisés sacrifica por servir a Dios la encontramos en el versículo número 25 de Hebreos 11, que dice lo siguiente: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Vemos en este versículo
que Moisés prefiere ser maltratado con su pueblo que gozar de los placeres y deleites temporales del pecado, que era lo que representaba Egipto. Nuevamente, Moisés se ve enfrentado al sacrificio de luchar contra las tentaciones de los placeres de la carne. Pero él sabía perfectamente bien que todos los placeres del mundo son temporales. Es fácil para el ser humano dejarse arrastrar por los placeres temporales que nos ofrece el mundo, en especial para nuestra juventud. El carrete, que involucra alcohol, drogas, sexo, se les presenta como algo bueno, progresista, etc. Y luego, cuando pasa la euforia, cuando viene la calma, la reflexión, 1 hora, 3 horas o una noche de carrete se convierte en una tragedia. Te encuentras con la realidad de que has cometido adulterio, que entregaste tu cuerpo a tu novio, que puede haberte contagiado con SIDA u otras enfermedades sexuales, un embarazo, etcétera, etcétera. Y todo por una noche de placer. Cuando comenzamos a tener conciencia que los placeres del pecado son temporales y que no duran, comenzamos a pensarlo 2 veces antes de pecar. Entonces comenzamos a volvernos hombres y mujeres con sabiduría. La tercera cosa que Moisés sacrifica por servir a Dios se encuentra en el versículo 26 de Hebreos 11, que dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés prefiere el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Hermanos, pensemos nuevamente en todos los tesoros que tenía Egipto, siendo el reino más grande de aquella época: oro, plata, piedras preciosas, grandes edificios, obeliscos, pirámides bañadas en oro, etc. Pero Moisés estaba convencido por fe que el galardón que Dios nos da vale mucho más que todo eso. Vimos lo que sacrifica Moisés. Veamos lo que escoge. Moisés escoge ser maltratado con el pueblo de Dios. Escoge la compañía de un pueblo odiado y despreciado. Escoge creer que Dios guardaría sus promesas. Escoge creer que con Dios nada es imposible. Escoge creer en la sabiduría de Dios. Escoge el galardón que Dios le tenía reservado. ¿Cuál fue la motivación de Moisés? Moisés fue motivado por el Espíritu Santo a través de la fe. Rechazar lo que normalmente llamamos bueno y escoger lo que normalmente llamamos malo no es normal de la naturaleza humana. Moisés no era igual a todos los seres humanos, porque tú y yo no somos iguales a todos los seres humanos. Somos iguales en que somos pecadores, pero sin embargo habita en nosotros Dios, en el Espíritu Santo. Y su presencia dentro de nosotros nos hace tomar decisiones distintas, que van en contra de la lógica humana. Y la explicación a esto es nuestra fe. Hermanos y hermanas, la fe de Moisés fue tan fuerte, tan potente, profunda y poderosa, que lo impulsó a tomar estas decisiones. La fe lo hizo rechazar lo que rechazó y escoger lo que escogió. Finalmente, mis hermanos, Moisés no solo creía en Dios, sino que le creía a Dios. Nosotros que nos decimos cristianos, ¿le creemos a Dios? Dios les bendiga, mis hermanos. Héroes de la Fe.